55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidas y bienvenidos a Parlamento 55, este programa hecho con el esfuerzo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Morelos y el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. El día de hoy me acompaña en la conducción la licenciada Zuleima. Hola Ali, buenos días, ¿qué tal? Qué gusto en saludarles. Y nuestra invitada del día de hoy es la licenciada María Guadalupe Vergara, quien es licenciada en Ciencias Políticas y maestrante en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenida. Hola, un saludo, mucho gusto y muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti por habernos aceptado venir con nosotros. La verdad es que teníamos mucho interés en platicar contigo y bueno, hasta que por fin se nos hizo. Sí, hemos de decir que la licenciada es cómplice, ¿verdad? En muchas de las actividades del Instituto de Investigaciones Legislativas. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de colaborar en otras actividades, en foros de consulta y en más acciones que ha hecho el Instituto de Investigaciones. Entonces, que estés aquí el día de hoy en el programa nos da mucho gusto. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Y bueno, comenzarte preguntando ¿dónde naces? Bueno, pues soy originaria de Cuernavaca, de la capital más bonita de todo el país, y pues de aquí de Morelos. Y cuéntanos, ¿en dónde estudiaste pues tu primaria, secundaria, tus estudios básicos? Ok, bueno, mis estudios a nivel educación básica siempre han sido en escuelas públicas, más que nada en la zona norte de Cuernavaca. Ahí tienen su casa, entonces prácticamente pues ahí estudié la primaria, el kinder y bueno, en cuanto a la educación básica. ¿Y después la preparatoria la hiciste también hacia allá, hacia el norte? Me fui todavía más al norte. Sí, estuve realizando mis estudios en un Cebeta, porque en esa como etapa de la vida quería estudiar otra cosa muy, muy, muy diferente a las ciencias sociales. Mis tíos son ingenieros en desarrollo rural y agropecuarios, entonces quería irme como en esa dirección, entonces por eso me integré a un centro como los Cebetas en el municipio de Huitzilac. ¿Y después qué te hace cambiar de eso que querías al principio a estudiar ciencias políticas? Fue un modelo de Naciones Unidas que justo se realizó en el Centro de Convenciones de Huastepec, que fue un encuentro de estudiantes de nivel medio superior donde se buscaba justo generar un encuentro de diálogo, de escucha y de propuestas frente a problemas que estaban aquejando en esos momentos a la sociedad. En ese debate, en ese encuentro, en conocer un poco más de cómo a través de el Estado y las estructuras que lo comprenden, las instituciones, las mismas componentes tanto económicos, sociales, culturales, que de ese encuentro pues me sembraron una gran inspiración y una pasión por querer hacer un cambio, transformar esta sociedad, ¿no?, en la que nos encontramos. ¿Y cómo decidiste que fuera ciencias políticas y no derecho? Ah, bueno, porque estuve analizando un poco los planes de estudios y al final de cuentas vi más afín el de ciencias políticas, que estaba relacionado como más al estudio del poder, del ejercicio del poder, más relacionado con la organización, la estructura, la forma orgánica de las instituciones públicas. Es ahí donde opto irme en la licenciatura a ciencias políticas y en la maestría pues ya en el ámbito profesional sí empiezo a notar que necesitaba pulir ciertas áreas de oportunidad en temas de derecho. Sabemos que tienes un interés tanto en las organizaciones como activista y defensora de los derechos humanos y sobre todo de los derechos de las mujeres, pero ¿este interés nace ya, o sea, cuando estás en la carrera o viene después? Nace cuando estoy en la carrera, porque justo cuando estoy estudiando la licenciatura, prácticamente en mi grupo de estudio de generación
éramos alrededor de 23 personas, 2 mujeres nada más y el resto hombres. En ese sentido, cuando íbamos como que abordando temas relacionados al género, al estudio de las mujeres, pues empiezo a notar que empiezo a fijar una postura más a favor de los derechos de las mujeres, por esta dinámica que empiezo a observar, que muchos de mis compañeros actualmente desempeñan algún cargo dentro de la función pública o en el sector social. Pero sin duda veo y noto que se necesita trabajar en esos temas coyunturales en la formación de las y los profesionistas, además de que empiezo a tener acercamientos con mujeres víctimas pues de violencia. Justo en ese tema, y ya les hemos preguntado a otros invitados que tenemos aquí, generalmente cuando tienes la inquietud de empezar una carrera, no sabes bien a lo que te vas a enfrentar ya ahí, ¿no? Entonces sí, ya dentro te vas dando cuenta de lo que significa este estudio, pero además también a veces lo vas compaginando con la experiencia laboral. Tú empezaste a tener trabajo desde que estabas ya en la carrera, y ya estando en la carrera, ¿sí era lo que esperabas? Sí, cuando estuve en la carrera, es una de las doctoras que prácticamente fue mi inspiración y ha sido mi inspiración hasta la fecha, la doctora Sonia Frías. Yo hago mi servicio social con ella en el CRIM de la UNAM. Básicamente ella fue una de las inspiraciones más profundas en mi vida y que me ha marcado para que yo me adentre a los estudios de la perspectiva de género a favor de las mujeres. Fue básicamente en eso. Ya en el campo laboral, sí, la mayoría de mis trabajos siempre han sido alineados al tema del derecho de las mujeres, ¿no? En temas ya sea de representación laborales sindicales, del tema de organizaciones a favor de los derechos de las mujeres, y siempre la perspectiva de género se puede transversalizar, entonces prácticamente tiene lugar en todas las áreas públicas, tanto privadas, sociales como institucionales. Sabemos que una de tus áreas de expertise son las políticas públicas. ¿Crees que le puedas compartir a nuestra audiencia cuál es la importancia de que se haga un diagnóstico real y un verdadero diagnóstico para poder aplicar y crear estas políticas públicas? Claro que sí. Una parte fundamental para la construcción de agendas públicas y agendas políticas que deben de atender las personas que toman las decisiones es que se puedan incorporar las necesidades, las problemáticas y los intereses de la comunidad, de la población, de la persona que se encuentra habitando en el territorio, que viene siendo las localidades, las comunidades. Entonces, por eso es que la esencia de una política pública tiene que recaer en un diagnóstico que permita, a través de la acción participativa de mujeres, de hombres, de niñas, de niños, de adolescentes, de mujeres con alguna discapacidad, mujeres indígenas, mujeres afro, que se puedan integrar todas las necesidades. Es muy importante que existan diagnósticos que contemplen la opinión y la percepción de las verdaderas necesidades que deben de ser atendidas. Es por eso que toda política pública tiene que tener como un origen una investigación, acción participativa que pueda generar un movimiento en el territorio, en donde se relacionan las dinámicas, donde tienen lugar las dinámicas sociales de la población. Es por eso que es muy importante que toda política pública tenga como base un diagnóstico que no sea improvisado, sino un diagnóstico que sea construido y que genere una recopilación verdadera de la percepción de las personas que habitamos el territorio. Y fíjate que, eso es algo que hemos hablado ya en varias ocasiones aquí, sobre la importancia de que estas políticas públicas realmente resuelvan, ¿no?, los problemas sociales, atiendan las necesidades de las personas, de los ciudadanos, y creo que lo que tú comentas es indispensable, ¿no?, saber cuál es la realidad para entonces poder hacer una política pública que atienda a ese problema. Sí, justo es importante que tengamos estos diagnósticos, porque no podemos ir improvisando, porque en realidad si se
generan cuestiones o políticas improvisadas, nunca se van a atender las causas que originan las problemáticas que el día de hoy nos aquejan, como la violencia y las desigualdades estructurales. ¿Cuál dirías que es la mejor herramienta para hacer este tipo de diagnósticos? Pueden ser grupos de participación que se llaman grupos focales, donde se puedan generar y convocar a personas dependiendo de un sector. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre la problemática del medio ambiente, convocar a personas tanto del sector social, académicas, activistas y personas defensoras de estos derechos del medio ambiente, que se puedan convocar a grupos especializados para que se discutan la problemática, la situación problema que está quejando y cuáles serían las propuestas que se podrían plantear para dar resolución. Una de ellas es esa, otra pueden ser encuestas de percepción, donde se pueda recabar la opinión de las personas que nos encontramos habitando el territorio. Algunas de otras pueden ser mapeos territoriales, mapeo de actoras y actores estratégicas, pueden ser también análisis como los más convencionales, como análisis del FODA, oportunidad, debilidad y amenazas, que puedan integrar una visión concreta del contexto tanto territorial, económico, social, político y institucional en el que se pueden generar estas dinámicas sociales. Son algunas técnicas que se pueden generar para la investigación. En tu semblanza podemos ver de algunas actividades que has hecho y hay, dos que llaman mi atención, y es tu participación en la realización de 2 encuestas, una sobre percepción de violencia y revictimización en niñas, niños y adolescentes, y la otra que es una primera encuesta nacional en ciberviolencia para mujeres víctimas de violencia alojadas en refugios aquí en México. ¿Cuál fue tu experiencia al participar en esto? Y si nos puedes platicar un poquito de los resultados de ambas. Sí, voy a tomar un poco de agua. Sí. Estos proyectos vienen siendo, yo participo en la aplicación de estos instrumentos que son las encuestas. Fue por invitación y una evaluación que realizó el doctor Roberto Castro, que lleva la segunda encuesta, que fue una encuesta para mujeres víctimas de violencia alojadas en refugios del país, y la otra por una invitación, igual evaluación de la doctora Sonia Frías Martínez, relacionadas a la percepción de la violencia en niñas, niños y adolescentes aquí en el estado de Morelos. Como invitada y como una persona que aplica los instrumentos que son estas 2 encuestas, la verdad es de que me llevé una situación como de, ¿cómo podría nombrar? Compleja, porque es un impacto de conocer la realidad, de cómo opera la violencia, de cómo es invisible totalmente, de que muchas veces está normalizada, de que no se reconoce y que sin duda son temas de acción que deben ser atendidos, pero por una u otra causa pues no son atendidos por el gobierno. En cuanto a la de ciberviolencia, que la verdad agradezco profundamente la oportunidad que me dio el doctor Roberto Castro de haberme incorporado a este proyecto como una persona que prácticamente aplica estos instrumentos, que sin duda alguna es una investigación novedosa en todo el país, que el libro que el doctor que está por publicar es en este año. Ahí sí no puedo adelantar absolutamente nada porque pues son temas del doctor, pero que sin duda es un tema que se tiene que abordar, porque la ciberviolencia y el acecho cibernético no nada más es lo que se contempla dentro de la ley, sino hay todavía un cúmulo de situaciones más que derivan en otros tipos de violencia y que justamente derivan en violencia psicológica, física, patrimonial y de control. La ciberviolencia es todavía más que compartir contenido íntimo, sino también lleva una causa que va relacionada al control de tu ubicación, al control por medio de llamadas, de mensajes, de incluso sustraer contraseñas privadas. Entonces es un tema novedoso que tiene que seguir estudiando, y pues yo estoy a la espera de que ya salga este libro, que me gustaría poder invitar al doctor Roberto Castro a que pueda hablar sobre estos hallazgos. Pues si les parece, vamos a hacer una pausa y al regreso platicamos contigo, María, si te parece, de cómo además de ir estudiando todos estos casos, pues además te vas involucrando como activista y defensora, ¿no?, de estos derechos. Vamos a la pausa y regresamos.
En Parlamento 55, regresamos. Para el Congreso de Morelos, el medio ambiente es primero. Incentivar la cultura del agua y el manejo de residuos sólidos ya es ley. Con ello, se busca mejorar las acciones a favor del cuidado del agua y mejorar los procesos del manejo de residuos sólidos para disminuir la contaminación. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Para el Congreso de Morelos, las mujeres son primero. Que las instancias de la mujer en todos los municipios cuenten con personal y presupuesto suficiente. Con ello, la atención a las mujeres que viven violencia en toda la entidad debe estar garantizada. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. en Parlamento 55, continuamos. Seguimos en Parlamento 55 con nuestra invitada del día de hoy, la licenciada María Guadalupe Vergara, con quien ya hemos platicado un poco acerca de su participación en estas encuestas sobre percepción de violencia en las mujeres. Y bueno, queremos preguntarte ahora cómo fue tu incursión en la vida como activista y defensora de los derechos humanos, pero específicamente de los derechos de las mujeres. Muy bien. Bueno, pues también inicié hace muchos años cuando estaba estudiando la licenciatura, situaciones propias y situaciones que vi reflejadas en otras mujeres. Empiezo como esta inquietud, porque siempre la he llamado que es una inquietud que te da mucho movimiento y que te motiva a estar en movimiento todo el tiempo. No puedes parar porque prácticamente es una fuerza que motiva a tu cuerpo a seguir y seguir y seguir y seguir avanzando. Entonces surge a partir de una situación de violencia que vivo a nivel personal. También empiezo a involucrarme con otras mujeres que también son víctimas de violencia. Entonces empiezo a darme cuenta de que no me puedo quedar inerte cuando están pasando muchas cosas y decido moverme, ¿no? Mover las cadenas como una gran filósofa. Y se empiezan a mover y empiezo a generar acciones agrupándome con otras mujeres que justo también tienen como esta inquietud, esta energía por generar acciones colaborativas con más mujeres para atender pues algunas situaciones que originan la violencia y que perpetran las desigualdades. Surge en la escuela, en el ámbito profesional, que también comparto espacio con mujeres que viven algún tipo de violencia. ¿Qué tan común, a lo mejor nos puedes hablar en algún porcentaje, qué tan común es todavía que la violencia hacia las mujeres, como ya los decías, se normalice y todavía no tengamos la capacidad de distinguirla? A veces es muy sutil, ¿no? Hay otras veces que, bueno, pues es más notoria, entonces a lo mejor es cuando nos lleva a tomar alguna acción, pero puede ser, te digo, desde alguna sutileza. ¿Qué tan común es que todavía se den estos casos? Pues son grandes porque al final de cuentas, al tener, por ejemplo, voy a hablar de la violencia, por así decirla, económica que va atribuida al sistema de cuidados, y en México 33 de cada 100 mujeres son jefas de familia. Estamos hablando de que tenemos una prevalencia, según la encuesta de las relaciones del hogar, de la ENDIRE, que existe una prevalencia de mujeres que se encuentran realizando actividades de cuidados y económicas siendo madres de familia. Entonces encontramos que existe todavía un margen de 33 sobre 100 mujeres, por así decirlo, en una muestra, pero si lo vemos de manera más macro, pues podemos ver que es más en términos de violencia. Creo que existe una línea muy delgada porque al final de cuentas la violencia es diversa y no podemos también llegar y hablar con alguna mujer que es víctima de violencia e imponerle que genere acciones que podría hacer una desde sus privilegios, ¿no? El simple hecho de poner una orden de restricción, el hecho de generar, por así decirlo, una demanda de pensión alimenticia para las mujeres que tienen hijos e hijas, ¿no? Porque incluso el acceso a la justicia es muy difícil. Solamente las mujeres que pueden pagar el acceso a la justicia
pueden tener una representación legal que garantice una derivación de derechos como guardias y custodias, patria potestad, incluso para las mismas órdenes de restricción. Es una línea muy delgada, porque incluso la violencia, ahora pasando un poquito al territorio, la violencia comunitaria todavía es muy invisible y va relacionada a palabras o a temas como de que hay en localidades un poquito más rurales, ¿no? Que la mujer está con el esposo y le dicen, pues es tu cruz, a ti te toca cargar esa cruz, ¿no? Entonces es muy sutil la línea de cómo se puede trasladar del ámbito convencional a la violencia, sumamente pues sutil. Y sobre todo en las comunidades que aún se rigen por usos y costumbres, ¿no? Entonces es más complicado que la mujer se dé cuenta que está viviendo en un ámbito de violencia, porque así ha sido pues todas las generaciones antes de ella, y es complicado que lo note, ¿no? Sí, es sumamente complicado. De hecho, en temas de ciberviolencia es muy complejo que también detectemos eso de que, es que me está preguntando dónde estoy, me está pidiendo la foto para asegurarse de que estoy en un lugar seguro, o me está pidiendo la ubicación porque se preocupa por mí. Pero cuando esta violencia va en aumento y ya son 15 llamadas en menos de 20 minutos, cuando son 30 mensajes en menos de 20 minutos, eso ya no es una conducta típica, sino ya tiende a ser una conducta atípica para tener el control de los actos que realiza una mujer, ¿no? Hablando un poquito de temas de ciberviolencia, que es algo que está ocurriendo. Y todos estos estudios van abriendo también este camino hacia las investigaciones y tu participación en lo que ya decíamos de las políticas públicas, también para la violencia política, ¿no? En contra de mujeres. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este ámbito? En el tema de la violencia política, y de hecho surge también una agenda que desde la colectiva en la que también me encuentro, se llama Frente Latinoamericano por la Participación de las Mujeres. Desarrollamos una encuesta que se llama Agenda Política de las Mujeres Morelenses Panorama 2024, y esta agenda justamente surge por esta necesidad de poder generar políticas públicas desde sociedad civil organizada y desde grupos de mujeres organizadas, para que sean un punto de partida para orientar las políticas públicas que se vienen con todos estos cambios políticos en los que se encuentra nuestro país. Surge esta agenda con una serie de categorías para ser atendidas. Existe una categoría para atender la violencia política en razón de género, que justamente va alineada a que se deben de generar espacios seguros para que las mujeres puedan participar en el derecho a ser elegidas y poder votar, porque justo recae una situación de discriminaciones que van también relacionadas a la edad y al origen étnico y al acceso a los recursos en temas de violencia política. Ya habíamos tenido dos compañeras tuyas que nos vinieron a hablar un poco acerca de cómo fue la planeación, de cómo fue la aplicación. ¿Tú nos podrías decir ahora en qué, digamos, no sé, en qué está esta agenda? ¿Ya tienen resultados? ¿Cómo van? Claro que sí. De esta agenda se derivaron 3 instrumentos. Un instrumento que es la política orientada para el Poder Ejecutivo, un instrumento que es derivado para la agenda legislativa y un instrumento que es derivado para las agendas municipales. Cada uno de estos instrumentos toca alrededor de 10 a 13 puntos prioritarios que deben ser atendidos. Entre ellos está el acceso a la participación política de las mujeres libres de discriminación, con recursos económicos y sin distinción de edad y origen étnico. También tenemos la parte de la educación, que debe de existir una educación con perspectiva de género y enfoque interseccional, siendo el enfoque interseccional pues poder mirar las particularidades que nos atraviesan a las mujeres, si somos mujeres jóvenes, mujeres indígenas, mujeres afro, mujeres campesinas, mujeres de la comunidad, entre algunos puntos. Cómo todo esto nos puede atravesar a una mujer y cómo se tendría que
establecer una educación a partir de este enfoque, con esta sensibilización. Tenemos también la parte económica dentro de esta agenda, que toca factores como desarrollar estrategias de economía social y solidaria, que justamente también en algún momento la trabajamos en el Instituto de Investigaciones Legislativas con el doctor Francisco Sandoval, que se puedan generar estrategias de economía social y solidaria para que las mujeres que no se encuentran dentro del sector formal de trabajo puedan incursionar a nuevos modelos de economía que les permita satisfacer sus necesidades y las de sus familias, por nombrar algunas. Tenemos también la agenda, un punto de cuidados, que es sumamente importante que se generen estrategias de corresponsabilidad de cuidados para que las mujeres y personas que se encuentran cuidando a un niño, niña, persona adulta mayor o persona con discapacidad, pues pueda tener un arropamiento, no nada más ya de la esfera privada, que es la familia, sino ya del sector público y social, incluso privado, para como economías de Argentina que han buscado una interrelación de este tipo, pero bueno, eso es un punto y aparte, que se generen esas estrategias, porque en México, según la encuesta nacional de cuidados que genera INEGI, que es la primera, en 2000, ahorita les digo bien el dato, establece que la mayoría de los cuidados lo desempeñan las mujeres y que el tiempo del trabajo no remunerado asciende más al de cuidados. Entonces es importante que se generen estas políticas en cuidados, por nombrar algunas. También hablamos del medio ambiente, también hablamos de los temas relacionados a salud sexual y reproductiva de las mujeres, por nombrar algunas. ¿Hubo algo que te sorprendiera en el momento de la realización, cuando estaban en el levantamiento de datos? Sí, porque justamente aquí en Morelos, ya haciendo como esta sistematización de información, es asombroso que existe una alta población de mujeres jóvenes que se encuentran desempeñando una actividad económica, pero no dentro del sector formal. Y eso pues va alineado también a cuestiones como el embarazo prematuro, embarazo en adolescentes, relacionado a que no existe una oferta laboral dentro de lo formal que pueda generar que mujeres que se encuentran desempeñando actividades de cuidados puedan incorporarse a la economía formal. También es importante que existe una presencia de mujeres afro, pues no es más del 50%, pero sí existe, y que tampoco son tomadas en cuenta en la toma de decisiones, ¿no? Además de que los recursos económicos no atienden en realidad las necesidades de las mujeres, y eso es importante, que se empiecen a aperturar espacios para que los presupuestos sean participativos. ¿Tienen alguna fecha de publicación de estos resultados o van a hacer algún tipo de actividades para difundirlos? Sí, de hecho ya estuvimos realizando algunas actividades de agenda, ya se firmaron con algunos actores y actoras estratégicas. Todavía vamos a hacer la presentación ya de, por así decirlo, de estos resultados, ya como publicarlos. Se planea que sea a fin de año para que pues también sea una orientación para los gobiernos entrantes. Entonces sí, es un estudio estructurado, metodológico, con estudios de campos y estudio de datos. O sea, es un estudio sumamente enriquecedor para todas las políticas públicas. Pues lo hemos estado platicando para cuando estemos viendo este programa, ya pasaron las elecciones y lo hemos platicado así, la importancia y bueno, la inminente situación en la que estamos, en que tendremos por primera vez a una presidenta y a una gobernadora, ¿no? Estatal. En este sentido, ¿cómo ves tú las acciones que se deberán tomar para quienes lleguen a estos cargos? Sí, es importante que al final de cuentas que se puedan integrar estas, porque no nada más está la agenda del frente, existen organizaciones igual colectivas que en el estado han realizado agendas y según mi mapeo hasta el día de hoy van 7 agendas que se han realizado. Eso habla de una participación sumamente activa del sector social en la incorporación de políticas públicas. Es muy bueno, la verdad, esta participación. Yo la celebro mucho, de que no nada más exista una agenda, sino sean 7 agendas. Aquí lo importante va a ser que una vez entrando todos estos cambios políticos, de verdad exista una monitoreo, observancia y seguimiento a los pactos, compromisos.
que se han adquirido con cada una de las agendas y que de verdad no solamente trasciendan en letra muerta, sino que de verdad sean estrategias que se cumplan y se integren y con un financiamiento, porque de nada sirve tener una política y una ley hermosa y perfecta cuando no existe un financiamiento público, del recurso público y desde una perspectiva de género e interseccional. Bueno, pues creo que se nos ha agotado el tiempo. La verdad es que estamos muy encantadas de haberte tenido con nosotras, sobre todo porque también aprendemos un poco más sobre qué se está trabajando desde esta exigencia de los derechos por las mujeres, ¿no? Por esta igualdad sustantiva, ¿no? Entonces agradecerte y pues dejarte la puerta abierta para otra ocasión que quieras venir a seguir platicando con nosotros, pues sabes que es recibida. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, María? Pues yo estoy sumamente agradecida siempre con el Instituto de Investigaciones Legislativas, con mis compañeras Andrea y Su, que siempre la verdad son unas mujeres sumamente comprometidas con las causas de las mujeres, su trabajo en el instituto, todos los cursos, los congresos, las leyes, los dictámenes. Habla de un gran ejemplo de que también no nada más se encuentran en el sector público, sino que incluyen a sociedad civil, a colectivas, a tomar el uso de estos espacios. Sin duda alguna, pues un gran afecto también al doctor Francisco Sandoval, que siempre apertura estos espacios y que de verdad tomemos una conciencia profunda de que tenemos un papel fundamental en la vida pública de nuestro país y nuestra participación es fundamental para que las cosas cambien, para que la violencia disminuya y estas brechas de desigualdad que existen en algún momento pues se erradiquen. Pues muchas gracias, me uno a la invitación de Andrea. Las puertas de Parlamento 55 están abiertas para ti en cualquier momento y por supuesto del Instituto de Investigaciones Legislativas estamos seguras de que no es la última vez que nos vemos y en más actividades nos acompañarás. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a todos y todas por vernos y escucharnos. No se pierdan los demás capítulos de Parlamento 55 y síganos en nuestras redes sociales para más información. Hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Parlamento 55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Hasta la próxima.